todos. Autores que nos llevan más allá de las fronteras, que nos enseñan, que nos transportan, cada uno desde una óptica totalmente diferente y toca los sentimientos humanos de acuerdo al estado de ánimo que cada uno tenga. Así que esperamos que esto sea del agrado de ustedes. Los invitamos a dejar sus comentarios. Me gustaría muchísimo poder hacer debates sobre las novelas, sobre los cuentos, sobre las historias de cada uno de estos autores y que pudiéramos conversarlo como viejos amigos. Quiero hacer una salvedad antes de continuar. El orden en que los vamos a mencionar corresponde simplemente a una opinión que las personas de redacción de la editorial consideraron por el impacto que cada uno de estos ha tenido, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Salvo esa excepción, el orden en el que están es completamente discutible. Cada uno de ustedes, de acuerdo al momento emocional, podrán o tendrán su versión completamente diferente a la que nosotros proponemos. La idea simplemente es invitarlos a leer a estos grandes maestros y que hagan parte de la biblioteca de sus hogares y de sus oficinas. Que Dios los bendiga. Esto es Words and Books, Grupo Editorial. En el sexto lugar tenemos al gran escritor Mario Mendoza, un escritor que siempre conmociona en la Feria del Libro, que sus lanzamientos llaman a miles de personas a su encuentro y que desean saber un poco sobre esas historias íntimas que suceden en esta ciudad. Todo lo que escribe el gran escritor Mario Mendoza es su ciudad, es su sede en Bogotá. Es un escritor local con un alma enorme que trata de contarle al mundo con un estilo muy similar, guardadas las proporciones, con Vargas Llosa. Siempre desde una ciudad central, en este caso la capital, y con historias muy particulares, con historias que van entrelazando a los personajes en la mitad del camino y los van llevando para que la historia cobre vida. Un verdadero maestro de las letras, un hombre que sabe cómo introducirlo a uno desde la primera letra hasta la última sin que le falte nada. Esas historias personales que nos hacen a nosotros sentirnos parte, no espectadores, sino parte. Nosotros siempre podremos ser cualquiera de sus personajes. La novela más conocida de este autor se titula Satanás. Tuvo un gran impacto a nivel nacional e internacional porque cuenta la historia de la masacre de Poceto en la década de los 80, en pleno auge de la violencia, un hecho aislado de un hombre que viene de la guerra de Vietnam, adscrito al ejército de los Estados Unidos, perturbado y con serios problemas de desequilibrio emocional, un hombre que buscaba a través del intelectualismo y del conocimiento ser superior a otros y de esa forma menospreciaba a otros seres que lo circundaban. Aburrido de su vida, decide coger un arma y disparar a todo el que se va encontrando en su camino, empezando por los que viven en su edificio y finalmente entrando a un restaurante para lo que sería su última cena y asesinando a los que allí se encontraban en ese momento cenando. La historia va a entretejer a varios personajes que lamentablemente van a confluir en ese mismo lugar. Es una muy buena historia que vale la pena leerla. Otra novela que ha tenido una gran aceptación del público se llama La melancolía de los feos, una novela totalmente recomendada. ¿Qué pasa? También sucede, toda su ambientación está en Bogotá, en una Bogotá que existe, que es real y palpable, no tiene ficciones en cuanto al espacio que la rodea, una novela inmersiva que seguramente muchos de ustedes podrán disfrutar. Su última novela, publicada en el 2017, titulado El libro de las revelaciones, un libro para que ustedes descubran, se deleiten y lo lean en el transcurso del fin de semana.
En el quinto lugar de la lista tenemos al gran maestro Andrés Caicedo, un hombre que va a nacer en Cali, un hombre con una visión de su región, de su tiempo, muy consciente de lo que está sucediendo, un hombre crítico, un hombre que es capaz de lanzarse al vacío y encontrar mientras cae una respuesta a la existencia. Al menos dejar formulada alguna pregunta que sirva para los que han venido después. ¿Qué puede uno ver en su obra? Preguntas. El sentido de estar aquí, de pertenecer. Esa pregunta infinita de si vale la pena y hasta dónde nos lleva, hasta dónde el placer nos va a llevar una respuesta que nos eleve más allá de los hechos, inclusive si realmente vale la pena elevarse más allá de los hechos. De el gran Andrés Caicedo hemos hecho vastas narraciones. Tenemos aquí en nuestro canal El Atravesado, una obra totalmente recomendable, una historia de los años violentos de esa Cali, de ese gobierno de Rojas Pinilla, de lo que está pasando en los albores cuando en Colombia se está formando la guerrilla. Un hombre con una visión general, y eso trata de plasmarlo en sus libros, en sus cuentos. Uno de los cuentos más memorables de los que yo he podido leer se titula El tiempo de la ciénaga. Un hombre que lo conocimos un poco más gracias a una entrevista que nos concedió la señora Rosario Caicedo, que con ese gran carisma nos contó quién era Andrés, cuáles eran sus sentimientos más profundos y sus emociones. Un hombre que todavía está vivo por su obra, está vivo por la importancia para las letras nacionales, está vivo porque en su corta edad supo la magnitud de lo que significa escribir bien, contarle una historia a la gente y decirle esto está pasando en mi ciudad, en mi país. Un hombre cuyas ambiciones no eran la fama ni la inmortalidad, sino tratar de responder la pregunta que más lo acuciaba, si valía la pena estar aquí. Es evidente, tal vez entrando en un terreno muy difícil y muy incómodo, que su respuesta fue negativa. Su suicidio va a demostrar, primero, que era fiel a sus ideas, puesto que él consideraba que vivir más de los 25 años era insoportable y ningún hombre debería padecer tanto. Y segundo, ya hablando a título personal, que su respuesta sobre si vale la pena estar aquí a través de su obra es no. Pero bueno, eso lo dejamos naturalmente a la opinión que tengan ustedes. Un autor recomendado, cualquiera de sus cuentos y de sus historias. Muy pronto, en exclusiva para este canal, estaremos narrando Que viva la música, que nos la han pedido muchísimo, que también los invitamos para que escuchen esta narración en la próxima semana. Este sería el quinto lugar. En el puesto número 4 nos encontramos con un hombre que ha trascendido las fronteras, un hombre que a partir de la literatura va a ser la historia de Colombia y se la va a tratar de contar con una prosa extraordinaria. Estamos hablando de William Ospina. Yo no soy un fan particular de la novela histórica, sin embargo, reconozco que la obra de este autor trasciende las fronteras y de alguna manera rescata esa historia olvidada de esa Colombia cuando apenas se estaba formando, cuando apenas sus departamentos tenían autonomía, cuando apenas estábamos descubriendo esa parte del territorio, esa cultura que existía a sus habitantes. Él tiene la forma de reconstruir con su obra esa Colombia
Y eso es lo que él va a contarnos en su primera novela, publicada en el año 2005, que se va a llamar Ursúa, que aborda la historia del conquistador español Pedro de Ursúa. Ese es probablemente un testimonio de la colonización y es señalada por el gran escritor Gabriel García Márquez como la mejor novela del año 2005. Creo que con esa recomendación la novela es de por sí ya de lectura obligatoria. William Ospina es un gran maestro de la novela histórica, un hombre que combina muy bien hechos reales con un poco de magia, de realidad, pero más que nada centrado en hechos muy concretos. Muchas personas lo toman como un referente muy serio a nivel internacional para descubrir la historia de esa Colombia olvidada. Por eso se encuentra en el cuarto lugar y es una lectura obligatoria. Los invitamos a investigar un poco más sobre este gran autor y, por supuesto, adquirir sus libros, que seguro les dejará un muy buen sabor de boca. En el puesto número 3 nos encontramos al gran Fernando Vallejo, un escritor controversial que donde quiera que va, cuando habla, ya sea en México, ya sea cuando viene a Colombia, cuando habla en las emisoras, cuando hace conferencias, siempre es contracorriente, sus opiniones son duras con respecto a los políticos, con respecto a todos los temas álgidos, incluyendo sobre religión. Un hombre, y esto me lo perdonan mis oyentes, lo digo con todo el respeto del mundo, citando a Fernando Vallejo, un hombre que es capaz de decir que Colombia es un país de hijueputas. Una frase muy dura, una frase que enoja a muchos, y que a otra parte, como siempre, le parece una gran verdad. Cada quien tendrá que determinarlo. Sus obras, innumerables, escritas en primera persona, yo creo que de las formas más difíciles de escribir porque implica la libertad de sus personajes secundarios, de sus personajes terciarios, implica que no la invasividad del escritor que todo lo sabe y que maneja todo, sino que los personajes tienen cierta libertad y uno podría imaginar que actúan o piensan de cierta manera porque solo pueden ser observados desde una perspectiva, la perspectiva del narrador, de ese personaje que nos cuenta la historia. Como les decía, un conocedor del lenguaje, se dice que Logoy, una gramática del lenguaje literario, publicada en 1983 por Fondo de Cultura Económico, es sin lugar a dudas una obra maestra para aquellos estudiantes de la gramática, un libro muy apetecido y además casi extinto en las librerías, muy difícil de conseguir, tanto nuevo como usado. Valdría la pena una reimpresión de dicho título. Tiene novelas de la altura de la Virgen, como La Virgen de los Sicarios, La Rambla Paralela, El Don de la Vida, Casablanca, Llegaron. También ha manejado ensayo y obviamente tiene otras novelas. Un hombre que realmente vale la pena adentrarse en su literatura y en su conocimiento, no sin antes saber y prepararse que todo lo que diga es absolutamente controversial y que tendrá que ser pasado 2 veces, por lo menos, para procesarlo y entender cuál es el verdadero significado o qué hay detrás. Los invitamos para que conozcan un poco más de la vida de este gran escritor y, por supuesto, que haga parte de la biblioteca de sus hogares. En el segundo lugar tenemos al gran escritor Álvaro Mutis.
Nace el 26 de agosto de 1923, un hombre que es capaz de mezclar lo más sensible del alma humana y la historia. Un hombre que, según sus críticos, es la elevación del devenir a la máxima expresión. Nosotros hicimos una narración que se llama La muerte del estratega, una novela corta que uno no podría quitarle una coma, no podría agregarle nada. Una obra inmortal, una obra que mezcla el amor más profundo con la tragedia, una reconciliación entre los dos puntos, mostrando que todo es pasajero, por lo menos la desgracia, la tragedia, y que lo hermoso permanece en el alma. Es el mismo de La mansión de Araucaima, un hombre que tiene en sus letras el sentido de la historia y lo poco que ésta sirve para el individuo. Un hombre que reafirma con cada uno, o que reafirmó con cada uno de sus escritos, que la historia sirve para los pueblos, pero no sirve para nada para los individuos. Todos una contradicción, a pesar de que siempre buscamos ubicarnos espacialmente. Uno se puede ubicar espacialmente, pero el individuo no le sirve para nada. El individuo tiene su propio camino. Vale la pena que ustedes investiguen sobre este autor y, más que nada, que lean sus obras, que su obra quede impregnada en su alma. Tenemos La mansión de Araucaima, como ya les había citado, La nieve del almirante, Ilona llega con la lluvia, que de esta se hizo una muy buena película, La última escala del Tram-Steimer, Un bel morir, Amirbar, Adul Bashur, Soñador de navíos, Tríptico de mar y tierra, Caminos y encuentros de Macrol el Gaviero. Unas obras totalmente inmortales, obras que los llevarán a ustedes a conocer el mundo entero desde la vista de una persona que nació y vivió en Colombia, una persona cuya sensibilidad enarbola las más altas virtudes del escritor. En el primer lugar tenemos al más grande escritor colombiano, probablemente de la historia, pero eso sería muy discutible porque se enfrentaría a joyas literarias como León Valencia o el gran Porfirio Barba Jacob u otros escritores que fueron una revelación para su tiempo, que no alcanzaron el espectro, la inmortalidad. Estamos hablando del gran Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, un hombre que inmortalizó el alma de un pueblo, que supo contarla, sobre todo a esos habitantes de la Ciénaga, un hombre que fue capaz de coger su pluma y hacer una revelación, de decir en una historia que el gobierno es un asesino. Un hombre que supo hacer una novela a partir de un hecho, de la matanza de las bananeras. Un hombre que combinó la ficción con la realidad. Un hombre que supo llevar a más allá el realismo mágico y que lo podemos ver en cada una de sus novelas. Su obra cumbre, la que lo inmortaliza a nivel global, 100 años de soledad, una obra que estamos narrando en el canal, pero por supuesto tiene obras maravillosas como El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, novelas que cada uno de ustedes puede encontrar y deleitarse, buscarlas, leerlas 3, 4, 5, 1000 veces y encontrarle un sentido completamente diferente. Está en el primer lugar porque es un premio Nobel, porque su literatura es vasta, porque su literatura trasciende
los límites geográficos de la comprensión humana y nos lleva a encontrar ese espacio donde todos somos parte de esa historia y también fuimos los personajes de ese Macondo que es subversivo, de ese Macondo que es hospitalario, de esas contradicciones humanas que permanecen y que siempre están en todos los pueblos. Un hombre que es capaz de hacer una radiografía de una sociedad que terminaría siendo otra cosa de la que tenía presupuestado o de la que su cultura podría llegar a vislumbrar. Estos son los 6 autores colombianos más importantes del siglo XX y XXI. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones. Muchísimas gracias.